Compartir highlight. Ya. Ok. Betelgeuse. Ok, entonces, como les decía anteriormente, cuando uno sigue esa descripción de ese potencial cuadrupolar un poquito más general, eh, entonces allí vemos que en esencia, digamos, el movimiento sobre el eje Z es un oscilador armónico, con una cierta frecuencia. Esa frecuencia típicamente, experimentalmente, está en ese rango de 1 a 5 MHz típicamente, ¿ya? La frecuencia de vibración sobre el eje Z. Entonces, el punto principal es que vamos a obviar cualquier fluctuación o, digamos, frecuencia de oscilación alrededor del eje X y el eje Y. Y entonces nos vamos a concentrar solamente, digamos, en los movimientos de los iones en esta trampa, en la parte de la dirección del eje Z. Eh, bueno, estos iones se enfrían, ¿ya? En un proceso de laser cooling que se llama típicamente. Y entonces, el punto principal es que cuando uno enfría mucho estos iones, es posible que ese movimiento de oscilador armónico sobre el eje Z experimente efectos cuánticos, ¿no? Y, y como vamos a estar hablando, digamos, de un oscilador armónico, ¿ya? En este tema, en vez de hablar de fotones, vamos a hablar de fonones, ¿ya? Que van a estar asociados entonces a las fluctuaciones cuánticas del movimiento del ion que va a estar cuantizado. Dicho eso, para la parte, digamos, que tiene que ver con la descripción del movimiento del ion sobre el eje Z, vamos a suponer que este es el Hamiltoniano, que es una parte de energía cinética, y la energía potencial, que es un potencial cuadrático. Y, y como hicimos antes en mecánica cuántica, por supuesto que tanto, digamos, la coordenada Z, el operador, esto es un operador, ¿cierto? El operador de posición según el eje Z y el operador de momento lineal sobre el eje Z, entonces satisfacen la regla de conmutación canónica, que ya hemos visto anteriormente. Eh, y como tal, si este oscilador armónico exhibe comportamiento cuántico, entonces podemos diagonalizar el Hamiltoniano de este oscilador introduciendo operadores de aniquilación y operadores de creación. Y esta es simplemente, digamos, heredamos lo que miramos en el curso de mecánica cuántica. Y de tal forma que, bueno, esta es la expresión que tenemos para el operador de aniquilación en términos del operador de posición y el operador de momento, con ciertas, digamos, coeficientes aquí que dependen de la masa del ion, de la frecuencia de oscilación, ¿ya? Esta frecuencia de oscilación, y la constante de Planck. Eh, el punto es que, bajo esta descripción de operadores de aniquilación y creación, esos operadores de creación y aniquilación satisfacen la regla de conmutación bosónica, ¿sí? Ese conmutador de A con ADA que es igual a la matriz de identidad. Y bueno, obviamente si reemplazamos acá de vuelta, ¿cierto? Reescribimos Z y P sub Z en términos de operadores de ADA y A, entonces este Hamiltoniano, como ya sabemos, se puede banalizar. Tiene esta forma, H barra omega Z, el operador de número, ADA A, más un medio. Esta es la matriz de identidad, por supuesto, ¿cierto? Y vamos a poner explícitamente un medio de una matriz de identidad. Y como ya sabemos acá, este operador de número, n entonces esos son estados de Fock. Y lo que sabemos es que esta es la ecuación de autovalores para el operador de número, ¿cierto? Eh, También tengo que el operador de aniquilación actuando sobre un estado Fock m, esto me da
raíz de n, el estado n menos uno. El operador de creación actuando sobre el estado Fock n me da la raíz de n más uno, el estado n más uno. Esto con el índice n que recorre desde cero hasta infinito en principio. Ya, esto, digamos, es lo que sabemos de mecánica cuántica. Entonces, simplemente estamos supiendo, digamos, que considerando solamente el movimiento sobre el eje z armónico del ion, podemos cuantizar ese movimiento. Entonces, aquí hay una cosa interesante, o sea, de nuevo, todavía ni siquiera hemos hablado de los grados de libertad internos que tiene el ion, porque, digamos, estos son átomos, ¿cierto? Hay electrones y hay una configuración electrónica. Entonces, el ion, en particular el ion de calcio, que vamos a ver la estructura de niveles, la estructura de niveles relevante. Hay ciertos niveles de energía, pero aparte de esos niveles de energía internos, tenemos este grado de libertad externo, que sería el movimiento del ion. ¿Ok? Eh, Aquí, por ejemplo, aquí hay un cálculo que también hemos hecho este cálculo alguna vez en el curso de cuántica, es que si uno quiere calcular, por ejemplo, la varianza asociada a la posición, al operador de posición del, del ion. Entonces, por ejemplo, para calcular la varianza necesito el valor de expectación de, digamos, esta varianza, ¿no? Definirla acá. eh, Sería el promedio de z al cuadrado menos el promedio de z, o sea, el promedio de z cuadrado menos el promedio de z al cuadrado, todo esto bajo raíz. Esa sería, digamos, esa es la definición de la varianza, que está asociada con las fluctuaciones. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular esa varianza? Es, bueno, de estas dos ecuaciones que tengo acá arriba, del operador de creación y aniquilación, entonces tengo que reescribir el operador z, y el operador z tiene esta forma, ¿ok? Va como a más a daga, y este coeficiente que va aquí adelante es la raíz de h barra sobre dos veces la masa por la frecuencia de oscilación. Ahora, si ustedes toman el promedio de, de ese operador z en el vacío, ¿ya? Aquí estamos tomando el promedio en el vacío, obviamente que es claro que este promedio, ¿cierto? Significa esto de aquí. Entonces, esto significa que aquí lo que tengo que aplicar es el valor esperado del operador A más adaga. Y esto claramente es cero, ¿no? Porque el operador A actuando sobre el vacío es cero, el operador adaga actuando sobre el estado Fock cero me da un uno, entonces cuando haga el sándwich, el producto interior, eso va a ser cero, simplemente. Entonces, aquí no hay ninguna, no hay ningún misterio, esto es cero. Eh, para calcular entonces ahora, entonces este promedio, esta parte digamos que va aquí en las fluctuaciones, esto va a ser cero, dado que el promedio de z es cero, esto va a ser cero. Entonces lo único que me queda es calcular el promedio de z al cuadrado. Entonces z al cuadrado es tengo que multiplicar z por z, pero hay que tener ojo que, eh, acuérdense que a y adaga no conmutan, por lo tanto no me da lo mismo escribir que a y adaga por a que a por adaga. Entonces hay que tener cuidado aquí cuando uno calcule esto, ese z al cuadrado. Y entonces, de nuevo, este promedio, esto digamos, tendría que calcular el promedio en el vacío. Y no es difícil demostrar que el promedio de z cuadrado en el estado Fock cero es justamente es esta cantidad, h barra partido por 2m omega z. Y lo interesante de esto entonces es que si yo tomo el cuadrado de esto, o sea, la raíz cuadrada del promedio de z al cuadrado, me entrega simplemente la varianza. Entonces, fíjense que la varianza
esta fluctuación aparece explícitamente en la definición del operador Z. Entonces es la fluctuación, se dan cuenta la varianza eh, en el vacío por la masa. Eso es digamos, lo que tiene que ver con un poco con los grados de libertad externos del ion, con este grado de libertad de movimiento, pero ahora vamos a hablar un poquito más sobre los grados de libertad internos. Entonces, por ejemplo, esta es la estructura de niveles del ion de calcio 40, ¿ya? Que es uno de los iones que se utilizaba, no sé, el año 2003, por ahí, final de 2000, o sea, años 1900, 1990 y tanto, 2000. Hay muchos experimentos con iones, típicamente iones de calcio. Eh, Fíjese que el primer nivel de energía que tengo acá, eh, esto es un nivel S. Esto significa que el nivel S, el momento angular orbital del electrón es cero. Pero solamente entonces me queda el momento angular de spin. Entonces aquí está escondido esto. El momento angular total del sistema, del electrón, por ejemplo, va a ser el momento angular asociado al momento angular orbital, y también esto va a tener asociado un momento angular de spin. Es la suma de eso. Aquí hay una suma de momento angular. Esto es lo que les decía antes, que, bueno, no vamos a hacer una descripción, digamos, de la suma de momento angular, sino que vamos a dar argumentos plausibles para que ustedes puedan entender por qué aparece esta notación en esencia. Entonces, fíjense acá. Cuando yo estoy en nivel S significa que el momento angular orbital es cero. Entonces, lo único que me queda es el momento angular de spin. Como mirábamos en el curso de mecánica cuántica, ¿cierto? El spin digamos, es un momento angular intrínseco en los electrones. Y entonces, aquí estoy en nivel n igual a 4. N4 es el nivel 4S. N igual a 4 con momento angular orbital cero. Pero, y aquí se fijan que aquí aparece MJ, porque esta es la componente Z del momento angular total. Y entonces el momento angular total en este caso, como esto es cero, solamente el momento J es igual a S, en esencia. O sea, aquí, este nivel, el estado 4S un medio, M sub J menos un medio, es el estado fundamental del ion, el estado G. Y después, por acá arribita, fíjense, aquí están los niveles P. Los niveles P entonces es cuando el momento angular orbital es uno, ¿ya? Eh, Aquí puede ser cero o uno, ¿ya? El momento angular orbital. Y aquí tengo los niveles D, que es cuando el momento angular orbital es 2. Entonces, en este nivel, en el 4D5 medios, hay otro estado, que es el estado 4D5 medios y MJ menos un medio de nuevo. Eh, aquí voy a formar el estado excitado de mi ion atrapado. Entonces, aquí estoy hablando de la estructura interna. Fíjese, esta es la transición. La longitud de onda asociada a esta transición son 729 nanómetros y el tiempo de vida, es el tiempo que más o menos decae este nivel acá abajo, midiendo radiación, son 0,8 segundos. O sea, es súper, súper estable, muy estable. En esta gráfica aparecen, digamos, los tiempos de vida típicos, tiempo de vida típico y la longitud de onda asociada a la transición, ¿ya? Entonces, aquí, en esencia, lo que tengo es mi nivel de energía. Por aquí tengo un nivel, se lo conecta. Tengo un nivel, un estado excitado por acá y un estado fundamental.
Y aquí tengo una separación energética, ¿no? Esta diferencia de energía la voy a llamar H barra omega sub cero. Ese, digamos, sería mi esquema, digamos, de dos niveles de energía del ion. ¿Ok? Entonces, esto sería, digamos, lo que tiene que ver con el grado de libertad interno del ion. En todos ¿se acuerdan de los modelos de James Cummings de interacción radiación-materia que miramos al principio del curso? Claro, nosotros ponemos simplemente, ponemos, esto es un sistema de dos niveles, nada más, ¿no? Entonces no especificamos qué es eso. Para el caso de la caja de pares de Cooper, ya vimos la semana pasada, ¿cierto?, cómo se puede armar un estado fundamental, primer estado excitado, ¿ya? Y aquí, digamos, digamos, sería la estructura de niveles, el estado excitado y el estado fundamental de un ion atrapado, en particular del ion de calcio 4. Entonces, claro, nosotros no, se fijan que siempre le digamos un poco lo que les digo, o sea, un átomo puede tener una estructura de niveles muy compleja, ¿ya? Muy, muy compleja, pero a mí lo que me interesa son solamente dos niveles de él. Y en esos dos niveles voy a formar mi bit cuántico. Hay una serie de otros iones que están, digamos, reportados en la literatura y con los cuales trabaja la gente experimentalmente. Están los iones de iterbio y ya no me acuerdo cuál es el otro. ¿Ok? Yo hago referencia a este, digamos, porque fue el que aprendí en su tiempo, ¿no? Y ahí no, yo no seguí principalmente la literatura en iones atrapados. Ahora, ¿cuál es la... Si se dan cuenta, entonces, el ion atrapado tiene estructura a niveles internas, que son estos niveles de energía, y además está el grado de libertad de movimiento. Entonces, eso lo hace súper interesante. ¿Por qué lo hace interesante? Porque, claro, ahora, por ejemplo, nosotros podemos controlar el estado del ion. Lo podemos controlar a través de campos electromagnéticos, ¿ya? Y generalmente lo que vamos a hacer acá es, vamos a poner un campo eléctrico y ese campo eléctrico se va a acoplar al ion a través de una interacción que se denomina interacción dipol, ya que lo voy a describir un poquito más adelante. Pero así a modo de resumen, antes digamos, de entrar al meollo del asunto, es que, no sé si alguien, Sebastián, quiere un comentario. Ah, no sé si tiene algún comentario de momento. Si no, continúo. Eh, Aquí, dependiendo, digamos, este omega, que es otro parámetro que vamos a introducir, ¿no?, en nuestra descripción, este omega va a ser la frecuencia del driving, es decir, la frecuencia, si alguien tiene una pregunta ahí, no sé qué tiene una pregunte, o levanté la mano, ¿quién tiene levantada? Tengo yo levantar la mano, nadie. No sé cómo lo dice, pero bueno, ya. Eh, este omega, este omega es la frecuencia del driving, del, del campo, de un campo eléctrico oscilante que vamos a introducir ahora en la siguiente diapositiva. Entonces, dependiendo, digamos, de cómo sea esa frecuencia y con respecto, digamos, por ejemplo, si la frecuencia del driving la ponemos igual a la frecuencia de la transición, a esta frecuencia, es decir, si el driving del campo eléctrico que pongamos es igual a esta transición, entonces lo que va a ocurrir, por ejemplo, es que el sistema va a experimentar lo que conocemos como oscilaciones de radio, ¿ya? El Hamiltoniano efectivo que va a permitir describir la dinámica es esto de aquí. Esto en esencia es un sigma X, esto de aquí. O sea, esto es H barra omega sobre 2 sigma X, ¿ya? Y entonces, esto va a producir rotaciones del estado interno del ion, ¿ok? Solamente va a tocar los estados internos. Entonces voy a producir, por ejemplo, una compuerta local,
de un solo ion. Eh, pero también hay una cosa interesante, dos cosas más interesantes. Por ejemplo, si este parámetro, que es la diferencia entre la frecuencia del driving menos la frecuencia de la transición del ion, es igual a, por ejemplo, a menos la frecuencia de oscilación del ion, eso lo que va a ocurrir es que vamos a poder activar una transición que la vamos a llamar una red sideband, en donde el Hamiltoniano efectivo que describe la dinámica es un Hamiltoniano tipo James Cummings. ¿Ya? Eso es lo interesante. Y en donde aquí voy a crear excitación en el sistema de un nivel. Por ejemplo, aquí voy a crear una excitación en la estructura interna del ion, pero voy a aniquilar una excitación del grado de libertad fonónico y viceversa. Y aquí hay otra cosa que ustedes no han visto, que es una interacción que la denominamos blue sideband, que es cuando omega menos omega cero es igual a más la frecuencia de oscilación del fonón. Vamos a activar una interacción efectiva de esta forma, que se denomina, esta es una anti-James Cummings, en donde yo creo de forma simultánea, puedo crear una excitación los niveles internos del ion y crear por ejemplo, un fonón, o aniquilar dos excitaciones, una excitación en los niveles internos del ion y en los estados. Esto es una cosa novedosa que aparece en los iones atrapados y es solamente introduciendo un grado de control externo eh, a través de un campo eléctrico oscilante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cuadro? Fíjense, el cuadro general que vamos a pensar aquí es lo siguiente. Esto es un esquema sí, diagramático nada más, que aparece en el libro de Nielsen y Schwann. Aquí supone que este es el potencial cuadrático, ¿cierto? Que da cuenta, digamos, del oscilador armónico donde está confinado el, el ion, ¿ya? Aquí está el ion que está experimentando fluctuaciones de movimiento y aquí no está escrito, pero aquí está dentro de la estructura a nivel interno, el estado excitado y el estado fundamental. Y esto de acá es la onda, es el campo eléctrico oscilante que vamos a introducir. Y este campo eléctrico oscilante va a tener esta forma. Esto va a ser una cierta amplitud del campo, una cierta dirección de polarización, y va a ser un coseno de kz menos omega t por una fase. Entonces K es el vector de onda, Z va a ser la posición del ion, y esta es la frecuencia de oscilación. Esa va a ser nuestra descripción. Entonces vamos a irnos acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Em, ¿Cómo vas a describir el Hamiltoniano para describir al, al ion y su interacción con un campo eléctrico oscilante? Entonces, como ya hemos visto, esto ya es el modelo simplificado. ¿Ok? Lo que hemos dicho es que el ion de calcio en particular, va a tener una estructura a niveles que es compleja, pero solamente nos vamos a focalizar en dos estados accesibles nada más. El estado fundamental y el primer estado excitado que se puede implementar con esos estados hiperfinos del átomo del ion de calcio 40 en particular. Entonces, si nos focalizamos solamente en la parte que tiene que ver con el sistema de dos niveles, voy a poner la energía del sistema de dos niveles, que va a ser un h barra omega cero sobre 2 sigma z. ¿Ya? Eso, digamos, sería la parte que tiene que ver con la parte interna del ion. Después voy a agregar la parte del movimiento cuantizado del ion, que va a ser h barra omega z a daga A. La parte que tiene que ver con el más un medio veces la matriz de identidad lo voy a obviar, porque es un término constante en el hamiltoniano, ¿ya? Y siempre, digamos, yo puedo eh,
Lo que me interesa en esencia son las diferencias de energía, ¿ya? Siempre puedo, digamos, mover la referencia de energía cero a una constante, y entonces simplemente la obvio. Y aquí voy a poner algo que es distinto, que ustedes no han visto, o quizás yo creo que sí, esto sí lo han visto en sus cursos de electromagnetismo, que es una interacción de tipo dipolar. P entonces es en el momento dipolar del, del átomo, y E es el campo eléctrico. Y esta es una interacción dipolar. O sea, yo tengo un dipolo eléctrico, digamos, en esencia yo tengo un núcleo, ¿cierto? Un carozo que es tiene muchos electrones dentro, y está el núcleo, ¿cierto? Y hay un carozo, digamos, de electrones, pero afuera, digamos, esto está ionizado. Eh, y en esencia, entonces, lo que tengo también es un momento dipolar asociado a ese átomo. Entonces, el campo eléctrico, un campo eléctrico oscilante en particular, se va a acoplar a ese momento dipolar, y la energía de interacción está descrita por ese término de ahí, ya menos P punto E. Eh, y entonces vamos a reemplazar acá la expresión para mi campo eléctrico, o sea, suponiendo que el campo eléctrico es un campo eléctrico oscilante, que depende de Z y T. Esto es igual, dijimos, a una cierta dirección de polarización, una amplitud, es 1, coseno de K por Z, menos omega T, y más eventualmente una fase. ¿Ya? Y entonces el hamiltoniano, en este caso, va a adoptar esta forma. H barra sobre 2 omega cero sigma z, más H barra omega z a la A, menos P punto X por 1 por coseno de K z menos omega t, más phi. ¿Ya? Y entonces, esto de aquí sería la componente X del momento dipolar, ¿cierto? Que hizo esa es la proyección sobre el eje X, ¿ya? Estoy suponiendo que el ion está polarizado, o sea, el campo eléctrico está polarizado según el eje X. Es una suposición nada, ¿ya? Del momento dipolar. Ok, entonces vamos a escribir este hamiltoniano de esta forma. Tengo H mega cero sigma z más H barra omega z a la A menos P sub X sub 1 coseno de K z más omega t más phi. Y entonces, lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Los niveles internos del qubit, ¿cierto? En esta implementación de iones atrapados, yo tengo una base. En los estados E y G forman una base ortonormal, ¿ya? Y entonces, aquí está hay una relación de completitud en estos casos. Por ejemplo, la suma de estos proyectores, cuando el proyector y el índice IVA toma valores E o G, esto es una matriz de identidad. Esto es una matriz de identidad de 2 por 2. Entonces, lo que voy a hacer acá, vamos a reescribir la interacción dipolar en esta base de estado.
¿qué es lo que quiero decir acá? Quiero decir que la componente X del momento dipolar, que es un operador diferencial, es un operador en general, porque depende de la posición, ¿cierto? Depende, digamos, de la posición del electrón ahí en este ion. Em, ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Es lo siguiente. Vamos a reescribir, vamos a poner la matriz de identidad por un lado. Entonces tengo el proyector, la suma de los proyectores en I. Aquí tengo P sub X y por acá tengo los proyectores, la suma de los proyectores, la matriz de identidad, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo aquí es poner la matriz de identidad a la izquierda y a la derecha de P sub X. Y entonces, ¿esto qué me entrega? Esto me entrega lo siguiente. Esto sería, pónganse que tanto el índice I va, recorre los índices E y G, y el índice J también recorre E y G. Entonces, en principio aquí me queda lo siguiente. Tendría, primero tendría que tener términos así, por ejemplo. Este sería un término, más otro término sería GG, elemento de matriz G con G, más otro elemento de matriz sería, por ejemplo, el E con G, y aquí tendría E con G, más el G de X con E y G con E. Ya, si yo desarmara todo eso, tendríamos esa descripción. Ahora, lo que es bastante común en los átomos es que estas componentes de momento dipolar son cero, digamos los elementos diagonal, estos de aquí. Y estos elementos de matriz, los no diagonales son los que son distintos de cero. Esto es bastante común en átomos, ¿ya? En átomos reales. Y entonces, por ejemplo, si asumimos lo siguiente, asumiendo que, si supongo que estos elementos de matriz, el elemento de matriz de P sub X, el elemento de matriz EG, es igual al elemento de matriz GE, ¿ya? Eh, entonces, esto quiere decir lo siguiente. Y este Hamiltoniano lo voy a poder escribir de esta forma. H barra sobre 2 omega cero sigma z, más H barra omega z, a la K, menos el elemento matriz. Fíjense aquí tengo el elemento matriz. Voy a escribir solamente este. Tenemos el elemento matriz por E1, y que puede ser la amplitud del campo, ¿cierto? Por coseno, aquí aparece, por ejemplo, perdón, aquí me va a quedar este elemento matriz G, este proyector es G más el GE, ya que vienen de aquí, ¿no? En esencia lo que estoy haciendo, esto es cero, de aquí voy a factorizar, si asumo que este elemento matriz y este elemento matriz son iguales, los factorizo, me queda G más G, que es lo que está acá. Y todo esto va a estar multiplicando a seno de kz menos omega t más phi. Bueno, esto de aquí es la matriz de Pauli sigma x.
si decimos, por ejemplo, que el estado E es un estado con entrada 1, 0, y el estado G es un vector que entra 0, 1, entonces esto implica lo siguiente, implica que el proyector eje, esto sería 1, 0 por 0, 1, y esta sería una matriz de 2 por 2 que tiene una entrada un 1 en la diagonal superior. El G con E, entonces sería 0, 1, 1, 0, y entonces esto tendría un 1 acá. Entonces la suma de estos dos es 0, 1, 1, 0, que es no es otra cosa que la matriz de Polisigma X. Ok, 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 ok. Entonces, el Hamiltoniano lo voy a escribir de esta forma: h barra sobre 2 omega 0 sigma z más h barra omega z a la A menos, aquí voy a escribir h barra omega, ¿ya? Sigma x coseno de k z menos omega t más phi, en donde voy a definir omega como el elemento matriz del momento dipolar por la amplitud del campo eléctrico dividido en h barra. Y esa cantidad que depende del elemento, digamos, de la intensidad del elemento matriz de P sub X, de la intensidad del campo eléctrico y la h barra, esto se conoce como frecuencia de Rabi. Ese sería mi Hamiltoniano. O si lo quieren reescribir en una forma más sugerente, que lo vamos a utilizar después, voy a expresar ese coseno en términos de exponenciales. O sea, esto me va a quedar h barra sobre 2 omega sub 0 sigma z más h barra omega sub z a la A menos h barra omega sigma x por... voy a separar lo que tiene que ver con k y la parte con omega t y phi. Entonces, esto es e a la i k z por e a la menos i omega t menos phi. Y aquí hay un factor de 2 por supuesto, por el coseno, más e a la menos i k por z por e a la i omega t menos phi. Tengo eso. ¿Ok? Ese sería, digamos, el Hamiltoniano ahora del ion atrapado interaccionando con un campo eléctrico oscilante. Ahora, esto es una cosa, eh, lo que vimos antes, justo antes, es que, sin embargo, este Z, que es la posición del ion, este Z está cuantizado, ¿no? Podemos que esto lo puede escribir así como la varianza delta Z por A más alfa.
¿ya? En donde delta Z es estas fluctuaciones del vacío, en el vacío, h barra partido por 2 veces la masa del ion, la frecuencia de oscilación, elevado a un medio, ¿ya? Entonces, en esencia, ahora este Hamiltoniano, que se puede definir, definición acá, vamos a definir el parámetro de Lambda, que así se denomina esto. Parámetro de Lambda. Y este parámetro, que lo voy a llamar eta, es igual al producto de el vector de onda por las fluctuaciones del ion en el estado Fock cero. ¿Por qué me interesa esto? Porque, bueno, porque obviamente cuando se fijan que aquí en esa exponencial aparece el producto del vector de onda por z, pero z lo voy a reemplazar por lo que tengo acá abajo, entonces me va a quedar k por delta z. Entonces el hamiltoniano va a ser lo siguiente: h barra en medio, omega sub 0 sigma z, más h barra omega z a la a menos h barra capital omega, que es la frecuencia de Rabi, sobre 2 sigma x. Y entonces aquí me va a quedar e a la i eta a más a acá. Se fijan que aquí aparece una masa acá arriba. Eh, y a la menos i omega t más phi, perdón, menos phi, más i a la menos i eta a más a y a la i omega t menos phi. Ese sería el hamiltoniano de un solo ion interaccionando entonces con un campo eléctrico posible. Entonces aquí, fíjense aquí lo que aparece. O sea, aquí aparece una exponencial que depende de ambas dagas, con un parámetro que es el parámetro de Lambda. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, sería lo que está escrito aquí en la punta. Este es el cálculo, en esencia, el cálculo que acabo de hacer. ¿Ya? Y aquí aparece el parámetro de Lambda. Nuevamente. Ya. No sé si tienen alguna pregunta de momento. Fíjense lo siguiente ahora. O sea, todo lo que viene ahora es, vamos a fijar phi igual a cero, acá, solamente digamos por simplificar un poco la descripción, pero digamos, eventualmente ese phi podría estar ahí, ¿ya? Y lo que me interesa ver, esto lo vamos a replicar, yo creo que la próxima semana vamos a retomar, terminar un poquito más con esto, pero fíjense lo siguiente, lo que quiero ver es, vamos a simular numéricamente la dinámica de un ion atrapado. De momento le voy a mostrar los resultados. La próxima semana vamos a hacer el cálculo en detalle, ¿ya? Para que vean cómo se hace.
Pero en esencia lo que vamos a hacer, vamos a tomar este Hamiltoniano que tengo acá, digamos, esta parte, déjame volver acá, a la última página. Para nosotros, este va a ser mi Hamiltoniano H sub 0. Todo lo que está acá va a ser mi Hamiltoniano H sub 1. Y lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarnos a un cuadro rotante con respecto a H0. Entonces lo que vamos a escribir aquí es un Hamiltoniano H sub i, que depende del tiempo. Vamos a hacer esta transformación unitaria. E a la i, h, 0, por t sobre h barra. En esencia nos vamos a mover al cuadro de interacción. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en detalle la próxima semana. Eh, lo que nos va a quedar es este Hamiltoniano, ¿ya? En donde fíjense que claro, el H0 ya no está porque me fui al cuadro rotante con respecto a H0, pero eso significa que los operadores de aniquilación y creación van a oscilar ahora con la frecuencia del, del ion en la trampa. ¿Ya? Eso también lo vimos alguna vez en el curso de mecánica cuántica. ¿Se fijan? Entonces, antes, digamos, estos operadores estaban así, no dependían explícitamente del tiempo, pero cuando haga la transformación, ahora estos operadores van a depender explícitamente del tiempo. Aquí. Lo que estoy haciendo aquí ahora es lo siguiente, este sigma x también va, el sigma x se tiene que escribir como sigma más sigma menos, y el sigma más sigma menos, o sea, sigma x va a ser sigma más sigma menos. Entonces, cuando me vaya al cuadro rotante, lo que va a aparecer es que sigma más va a ser e a la i omega 0 por t, y el sigma menos e a la menos i omega 0 por t, etcétera, etcétera. Y este va a ser el Hamiltoniano con el cual vamos a trabajar. De hecho, claro, vamos a hacer una aproximación de onda rotante luego. ¿Ya? Vamos a trabajar en un régimen que se conoce como el régimen del Lambdike, en donde ese parámetro del Lambdike es mucho menos que uno. ¿Ya? También vamos a explicar qué significa esto. Y, y nuestro Hamiltoniano lo vamos a poder expandir. Como aquí tengo una exponencial, voy a poder hacer una expansión de esa exponencial en una serie en órdenes de eta. Se puede tener el orden eta igual a 0, orden eta igual a 1, hasta aquí nos vamos a quedar. Y aquí es donde vamos a hacer todas las condiciones bonitas que habíamos discutido antes. Eh, por ejemplo, cuando escojamos que ese parámetro delta, omega menos omega 0 sea igual a 0, es decir, cuando la frecuencia del driving le apuntemos justo a la frecuencia del ion, la frecuencia de transición del ion, entonces vamos a poder seleccionar una transición que en esencia vamos a producir esto va a ser 0, esto va a ser 0, y entonces voy a tener un Hamiltoniano efectivo que va a producir rotaciones del estado del qubit. Entonces, esta es una simulación numérica que también vamos a discutir la próxima semana. Por ejemplo, vamos a inicializar el sistema en el estado, en el ion en el estado excitado con el estado Fox 0. Y esta es la probabilidad, por ejemplo, ya esa curva azul es la probabilidad de que el ion esté en el estado excitado y en el estado Fox 0. Y la curva en rojito es la probabilidad de que el sistema vaya al ground con el estado Fox 0. Entonces, aquí, se fijan acá, hay un traspaso completo de población desde ese estado a ese estado. Y esto ocurre en una oscilación de Rabi. Esta es una oscilación de Rabi en esencia. Después, lo que vamos a ver es lo siguiente.
Otro caso es cuando ese de-tuning es igual a menos omega cero. Entonces lo que vamos a demostrar es que el Hamiltoniano efectivo tiene esta forma. Es un Hamiltoniano tipo Jeans-Cummins. Esto crea excitaciones en el sistema a nivel, aniquila estados de Fock y viceversa. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una simulación comenzando del estado excitado del guión, el estado Fock 0, voy a poder crear el estado G con uno. Y esta es de nuevo, vamos a ver una simulación numérica en donde claro, se ve igual que la curva anterior, pero vamos a ver, digamos, que en el código, lo que estoy graficando es el estado E con cero y el estado G con uno. ¿Ya? Y finalmente, vamos a ver el otro caso, que es la Blue Sideband, que es esta condición, en donde voy a comenzar con el estado E con uno, voy a pasar al estado G con cero. El sistema va a aniquilar dos excitaciones de forma simultánea. Y de nuevo el gráfico parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ya? Estamos graficando el estado E con uno y el estado G con cero. Ya, entonces no lo voy a alargar más digamos, por tema, digamos, de que la clase está muy larga aquí en online. La próxima semana vamos a mirar más detalle de cómo seleccionar estas transiciones, ¿ya? Y vamos a ver el cálculo numérico, cómo se hace en particular. Entonces, no sé si tienen preguntas. De momento, obviamente, claro, aquí tenemos muchas preguntas porque no lo hemos visto en detalle, lo vamos a mirar la próxima semana, pero hasta aquí, hasta esta descripción, ¿alguien tiene dudas de lo que hemos discutido hoy? Como el chat. Yo no sé, Rodrigo. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana online de nuevo. Les voy a enviar las notas del curso ahora, ¿ya? Como les digo, me falta una página que tengo que completar, pero igual, al menos lo que hemos visto hoy, es suficiente, ¿ya? Eso, muchachos, que pasen una feliz Navidad, y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Eso. Chau, chau.